ni porque las amamos mucho. Hemos visto decenas de eventos organizados muchísimas veces. La capacidad de llevar todo adelante con serenidad y eficiencia por parte del equipo de Expoesía, coordinado por Ana María Oviedo Palomares, haciendo posible esta idea que surge del alma del poeta Freddy Ñáñez, equipo en el que hay un grupo precioso, en el que destaca gente como las queridas Naomi Márquez e Ingrid Rodríguez, es de aplaudir. Ser homenajeados en Expoesía es un hito inolvidable para el equipo de la librería mediática. Tener la oportunidad de compartir con gentes tan maravillosas que nos han visitado desde diversos sitios de Venezuela y del mundo, que se llevan la mejor impresión de Venezuela, nos hace inmensamente felices. La palabra gracias, en mayúsculas, en una marquesina inmensa y con luz encendida que se vea a kilómetros, no alcanza para expresar lo que sentimos. Deseamos lo mejor para todos y que retornen a sus actividades con felicidad. Todos se llevaron la expoesía en la maleta llena de libros de cada stand. Y todos tenemos un lugarcito en los corazones de quienes visitaron Expoesía de ahora en adelante. Se nos quedan en el corazón y las ganas del reencuentro nos emocionan. Aquí estamos en Venezuela resistiendo, venciendo y fortalecidos en poesía, luchando por construir entre todos ese mundo bonito y digno que merece la humanidad. Rodríguez inventa la logografía para convertir el texto en una especie de partitura, de esquema para la interpretación, con lo cual la lectura ya se va a convertir, la lectura oral se va a convertir más que en el desciframiento de un significado, en la expresión de un sentido. Y ese sentido es la emoción de la palabra. Lo que descubre Simón Rodríguez es que si falta la emoción de la palabra, fracasa la lectura y en la escuela por lo menos y también en la vida pública el público se aburre. Lo que no se hace sentir no se entiende y lo que no se entiende no interesa. Y el interés es una forma del afecto. El interés es estar prendado de un elemento que satisface nuestra propia sensibilidad. Leer es la última parte del trabajo en la enseñanza de todo idioma. Diga el que no desfigure los pensamientos leyendo lo que ha trabajado para aprender a leer con sentido. Para despreciar a alguno por su ignorancia, dicen que qué tal sujeto será cuando ni leer sabe. No lo dirían si advirtieran que leer es resucitar ideas sepultadas en el papel. Cada palabra es un epitafio y que para hacer esa especie de milagro es menester conocer los espíritus de las difuntas o tener espíritus equivalentes. Esos espíritus son el afecto que acompaña toda idea. Ya lo tenemos en la filosofía de Spinoza. Todo, toda idea va acompañada de un tono afectivo, de un sentimiento que va increciendo y entonces se vuelve alegría o disminuyendo y se convierte en tristeza. Entonces, es eso lo que Simón Rodríguez llama espíritus, la incorporación del sentimiento, del afecto, concomitante del pensamiento. Si no podemos, lo hacemos cuando hablamos, y cuando hablamos hacemos todos los énfasis y pintamos en el aire con los gestos. Simón Rodríguez dice, la gesticulación del hablante es una forma de pintura que en la escritura debe llevar a la logografía, que utiliza recursos tipográficos, mayúsculas, negritas, cursivas, espacios, permitiéndole
y obligando al lector a expresar a expresar esos sentimientos mediante esta pintura muy particular que es la pintura de las palabras, la pintura de las ideas. Por eso en el método Leer es Entender utilizábamos esta triple categoría de lectura sensible, donde el estudiante aprende a expresar y no salmodiar el sentido de lo que lee. Una lectura crítica donde el estudiante entra en conocimiento de todo lo que está en interdependencia con un sentido dado, conocimientos adyacentes y acompañantes de toda idea, autor, época, género, estilo, y la lectura escritora, donde el futuro lector produce por sus propios medios, con sus propios sentimientos, un texto que él va a leer como nadie podría leer, porque él es el dueño de esos sentimientos que están expresados allí, pero que sin embargo es capaz de hacerlos masivos, de hacerlos colectivos, de hacerlos públicos, de hacerlos sociales, moderando el amor propio y convirtiéndolo en amor social, que es el amor que rige esta república, esta sociedad donde el cogobierno necesita del autogobierno y que comparte un sentido común y un común sentir, luces y virtudes sociales. Esa es más o menos la síntesis de... Gracias, gracias. Excelente. Julio Borromé es filósofo también, promotor de lectura, y como yo pertenecemos a una generación que se formó con Juan Antonio en el plan Leer es Entender, y también al amparo y al calor de la interpretación que Juan Antonio ha hecho de Simón Rodríguez en la perspectiva política, en la perspectiva ética y por supuesto en la perspectiva estética. Julio viene de una tradición clásica, aunque es como escritor y como investigador, pues un hombre conectado con la vanguardia y conectado con lo que hoy conocemos nosotros como modernidad. Julio, leer hoy, en este mundo, en el siglo XXI, interpela precisamente el posible fracaso de la sociedad ilustrada y el posible fracaso de la sociedad del conocimiento que nace con la tecnología digital y que prometió una vez más que en mayor contacto con la información y a mayor volumen de información, mucho más fácil sería el florecimiento de un espíritu humano superior. Cuéntanos un poco para ti, a la luz del siglo XXI, ¿qué significa leer? Gracias, Freddy. Juan Antonio, saludos. Leer es una técnica de carácter curativo ontológico. Cuando se hizo la pregunta de este foro, yo respondí así. Y ese problema, esa técnica, esa arte, que es la lectura, que es leer, nos lleva entonces a definir, por tanto, el ser, lo ontológico. Y cuando yo pensé ese concepto, que no me voy a atar a él para poder explicar lo que viene, me sitúa en un retorno a Platón. Cuando yo pensé en ese concepto, yo hice una lectura retrospectiva y me situé en Platón. Y pensé, ¿qué puede decirnos Platón en este siglo XXI? Regresar al siglo VII, a la Grecia clásica y leer a Platón, releerlo, buscar en Platón algún sentido que nos ayude a entender
qué es la lectura y cómo podemos hacer un mundo con sentido y comprensivo. Entonces, mientras yo transcribía, escribía como un monje medieval estas notas, sin manuscrito, al mismo tiempo iba rumiando, iba pensando. Entonces, la lectura no solamente implica el signo, sino que también implica el oído, porque mientras yo escribía, leía al mismo tiempo, entonces escuchaba. Entonces uno se da cuenta allí que ya ahí hay una técnica hermenéutica, ya el lector se convierte en una hermenéutica, en una hermeneuta de sí mismo, de la lectura. Entonces cuando yo escucho, cuando yo me escuché, yo lo leí en voz alta porque dije, bueno, tengo que aprenderme de memoria algo de esto para no errar aquí con ustedes, ¿no? Y no pude aprenderme nada de memoria y se me olvidaban las cosas. Entonces pensé que Platón nos ayuda a entender esos conceptos que están implícitos, son inmanentes a la escritura, que es la memoria filosófica, el olvido, el recuerdo, la compañía con el amigo para poder buscar la verdad juntos, como decía Machado, acompañándonos. Y eso creo yo que implica una lectura generosa de Platón a este tiempo vertiginoso, líquido, donde no hay tiempo para sentarse a conversar, a debatir un tema, la inmortalidad del alma, el amor, la política, sino que vivimos un tiempo alciónico, angustiante, de mucho vértigo y entonces uno a veces hay que detenerse para leer. Entonces fíjense que la lectura acompaña también el acto individual, pero también el acto con el otro, de acercarse al otro y leer juntos para conocer la verdad. Nosotros vivimos una época parecida en el sentido de que también vivimos el agotamiento de estos modelos llamados democráticos y sacralizados como si fuese la única invención posible en lo político, guiados también por una decadencia cultural perspectivista, una decadencia cultural de la posverdad, una decadencia cultural hedonista, de las imágenes, de la contingencia que se aleja del autoconocimiento y se aleja también de las propias virtudes, ¿no? Entonces, la lectura para los griegos era una tecnología novedosa, sospechosa, porque para la escuela de Platón, cuando menos, por el hecho mismo de que no era posible con un libro debatir, dialogar y ejercitar la dialéctica, que era un principio fundamental de la filosofía de Platón. Y el libro para la sociedad de Robinson era entonces un símbolo colonial que estaba hegemonizado por la visión editorial del mundo y por lo que Europa había establecido como conocimiento. Entonces son dos momentos interesantes donde el libro significa algo completamente diferente. Por un lado, una tecnología novedosa, a prueba, una tecnología de la cual habría que sospechar, porque esta tecnología iba a desplazar la tecnología del conocimiento que se había consolidado en la academia, pero también fuera de la academia, que se había consolidado en la ágora y que tenía que ver con el trato directo con los conceptos. Es importante saber que no es un capricho. Nuestro plan de lectura tiene que ser profundamente robinsoniano y en libros de papel, y eso no acepta discusión de ninguna manera. Bueno, terminamos con una afirmación tajante. Yo les agradezco mucho la paciencia. Aplauso para Juan Antonio, para Julio Borromé y para ustedes. Que habla de un animalito, habla del tigre. Tigre. Felino, sí, probablemente puma o simple gato. La madera tallada no transmite verdades y a un tigre de madera no se le ven dibujos. Faltaría un pintor
Alguien que con minucia le decore el hocico, las patas, los costados, para que la madera forme al tigre, espejismo de rayas, pura voluntad de artesanía. Luego sí, vendrá algún domador hecho de plomo, con un poco de alambre cubierto de algodones, construirá un gran aro para que el tigre salte y el fuego lo consuma, como consume el fuego la madera. Si el tigre le ruge, y si el tigre no salta, si la silla se rompe y el domador tropieza, y si el fuego perdona los colores del tigre y se encarga del plomo y lo convierte en río, y el tigre va y se baña como hacen los tigres que no son de madera y se queda sin jaula, entonces se sabrán los dibujos del tigre, o será por el agua su devenir. یا به دلیل آب و تکامل آن و رودخانه‌هایش هراکلیتوس درباره قطعیت‌ها حرف خواهد زد. La importancia de buscar esa motivación y que fomentar en los jóvenes ese afán de la traducción literaria. Y bueno, nada, yo siempre voy a cerrar diciendo que nosotros en Arte y Literatura tenemos 58 años que lo estamos cumpliendo, o sea, lo cumplimos ahora recientemente, que en el mes de octubre. Son muchísimas las obras, sobre todo de poesía, que se han traducido, gracias también a que hemos contado con muchos colaboradores y poetas y autores que son parte de nuestro catálogo también, y que gracias a eso y toda una tradición que hemos tenido también de muy buenos traductores desde la fundación de la editorial, y que gracias a eso tenemos un amplísimo catálogo de traducciones y de obras de poesía también en nuestro catálogo. Ya en este año están las obras traducidas a obras en lenguas tan lejanas como el azerbaiyano o el iraní. Muchísimas gracias a los traductores que han venido y que nos han contado con tanta emoción, y como Moshe ayer, que leyó nuestros poemas en persa, y con esa musicalidad y esa emoción que sentimos ayer también en la lectura de Elvira. Bueno, yo coincido con lo que han dicho. La traducción de poesía, así como la edición de poesía la hacen generalmente los poetas, la traducción también. Y las manos se hinchan de abortadas venas, el cuerpo se sacude, convulsiones muy violentas, y todo dura solo apenas un segundo, y una última ola de sangre oxigenada nos regresa la calma. En cuestiones amatorias, mientras el hombre araña, la mujer maravilla. Vivir en pareja, matar dos pájaros de un tiro. Otros bailaban por los pasillos. Los de la editorial Chifurnia de El Salvador propusieron 2 lecturas poéticas más en Venezuela, ya terminada la feria. Una en la Galería de Arte Nacional y otra en la Gran Pulpería del Libro Venezolano. Y el poeta Stefano Carcone hizo un video de la actividad. Por más que intentaron quedarse en Venezuela. Noticiero Cultural. Nos encantó y agradecemos la nota que hizo la periodista Isora Dugarte de Multimedios BTV por el Día del Escritor en el natalicio de Andrés Bello. Cada 29 de noviembre se celebra en Venezuela el Día del Escritor y la Escritora para rememorar el legado del maestro Andrés Bello. El 29 es el cumpleaños de Andrés Bello, que tanta significación tiene para la literatura. Ese venezolano genial, ese venezolano que mucho aportó con su gramática especial para nuestra forma de hablar. En homenaje a Andrés Bello es este día, hace 244 años que nació, y por eso celebramos ese día en Venezuela, el Día del Escritor y la Escritora.
Me despertó la vocación por leer primero y escribir después las lecturas en voz alta que me hacían mis padres. Cuando tú acercas a los chamos a la lectura desde el amor y desde lo lindo, es muy fácil que después de ser lectores se conviertan en escritores, porque es la consecuencia natural, porque es en los libros de papel donde conseguimos la calma necesaria para buscar temas. Le recomendaría autores como Luis Brito García, es esencial. Le recomendaría poetas como Gustavo Pereira, es esencial. Le recomendaría filósofos como Freddy Ñáñez, es esencial. Y le recomendaría también un libro resumen que ha salido en estos días, que se llama Papeles de la Política, de Miguel Ángel Pérez Pirela. Es una buena historia reciente de Venezuela y creo que por allí podrían empezar a orientarse. Mira, ahora se está construyendo un plan de lectura, una misión de leer y escribir que nos pide el presidente Maduro. Es probable que se tomen en cuenta, como lo han sido en otros planes, las ideas de Juan Antonio Calzadilla Reaza, un gran estudioso de otro maestro del Libertador, de Simón Rodríguez, Robinson. Y quizás nuclearnos en torno a ese plan de lectura será un buen punto de encuentro. Tuvieron mucho éxito las ideas de Juan Antonio Calzadilla Reaza y Simón Rodríguez con el plan Leer es Entender. Hace algunos años, adecuarlo, quizás agregarle ese libro del presidente Maduro de redes, calles, medios y paredes para todo lo de las redes, lo de internet, lo del streaming. Sería bueno nuclearnos en torno a ese pensamiento y a esa acción. Los que somos escritores y los que dedicamos algunas horas de nuestra vida a plasmar en páginas nuestras ideas, nuestros pensamientos, yo siempre digo que los libros son como las abejas que pican una flor y llevan el polen de flor en flor, van transmitiendo las ideas, van transmitiendo los sentimientos, van transmitiendo las emociones entre una gran cantidad de personas, y esa es la escritura. Los escritores y escritoras venezolanas han dejado una huella imborrable para resaltar la verdadera historia de una nación libre y soberana. En este ingenioso video vemos en menos de un minuto la evolución del libro y una proyección fantástica, pero siempre volveremos al libro de papel. Viva Venezuela, viva Ali Primera. Nuestro país está viviendo una gran amenaza bélica en este momento. Сейчас над нашей страной нависла серьезная военная угроза. Queremos dedicar este premio a todas las mujeres y los hombres que se levantan temprano a trabajar todos los días. Мы посвящаем эту премию всем мужчинам и всем женщинам, которые встают рано и работают. A los niños y a las niñas que van al colegio. Мальчикам и девочкам, которые ходят в школу. A los trabajadores, a los profesores, a los médicos, a todos los que sueñen con un país de paz. Учителям, всем работникам, медикам, докторам и всем тем, кто мечтает жить в мире. Somos un país feliz y queremos la paz del mundo. Мы счастливая страна и мы хотим мир во всем мире. Gracias, amigos, por invitarnos a Я хочу добавить к тому, что было сказано. Viva Hugo Chávez, viva Nicolás Maduro. ¡Que viva!
Sigue la Feria del Libro de Guadalajara. Minuto para el libro número 50 y lo hemos dedicado a la poesía. Vamos a escuchar en voz de María Alcira Matute, Isidoro Hugo Duarte, Leonardo Ruiz y Ana María Oviedo Palomares una hermosa poesía. Isidoro Hugo Duarte nos deleita con la palabra infinito. Versos de Ida Vitale. La palabra infinito. La palabra infinito es infinita. La palabra misterio es misteriosa. Ambas son infinitas, misteriosas. Sílaba a sílaba intentas convocarlas sin que una luz anuncie su dominio. Una sombra señale a qué distancia de ellas está la opacidad en que te mueves. Van a algún punto de resplandor y anidan cuando las dejas libres en el aire, esperando que un ala inexplicable se lleve hasta su vuelo. Es más que su sabor, el gusto de la vida. María Alcira Matute nos enamora con poemas Que nadie toque este amor de Darío Jaramillo. Que nadie toque este amor, que todos ignoren el sigilo de nuestro cielo nocturno, y el secreto sea el aire dichoso de nuestros plácidos suspiros. Que ningún extraño contamine el sueño tuyo y mío. Cualquier visitante es un invasor en el tibio ámbito donde habitamos. Aquí, el tiempo es agua fresca en movimiento, apenas sutil vuelo, y todas las gentes viven muy lejos de nuestro jardín alucinado, ajenas a nuestro paraíso secreto. Mientras que Ana María Oviedo nos enamora con ciertas palabras de su autoría. Ciertas palabras nos tocan, intensas como manos en la piel más literal. Labios de aliento tibio que dicen mejor nuestro estremecimiento que nuestro nombre. Y Leonardo Ruiz nos cautiva con su poema Del tiempo no se puede saber nada, un homenaje a la belleza poética. Del tiempo no se puede saber nada, ni confiar en un árbol descreído. Busqué ser mi padre una vez y leer como él en su hamaca, mientras el mundo apenas se movía. Salí temprano a dar una vuelta mientras el pueblo quedó en su lugar. Uno no puede tener confianza ni creer en el tiempo. Siempre es otro. Yo siempre quise ser como él. Y así despedimos esta temporada de Un Minuto para el Libro. Nos vemos en el 2026 con muchos más minutos para el libro para ti. Soy Fátima Flores y esto fue Un Minuto para el Libro desde la Librería Mediática. Este fue Un Minuto para el Libro con la periodista Fátima Flores. Y no es casualidad que hoy tengamos estos suéter de Snoopy, ¿verdad, Maracena? No, no es casualidad, porque este es un personaje que ustedes ven en las redes que a mí me gusta mucho. No es por casualidad, es un personaje de la cultura popular estadounidense, diseñado por Charles Schulz hace más de 60 años, muy querido. La librería mediática ha cumplido nada más que 20 años y como dice el tango, 20 años no son nada. Felicidades a la librería mediática, fuente de luz y de conocimiento de la patria.